El día de hoy pues tenemos con nosotros un amigo, un hombre del reino, un joven conocido de hace mucho tiempo, el cual pues admiramos y respetamos. Tiene un ministerio poderoso, tanto de predicación como de adoración. En el día de hoy pues él se estará presentando y también pues tiene una palabra del reino, el cual pues él estará exponiendo en esta noche para cada uno de los televidentes. Así es que en esta noche manténgase ahí tranquilo, porque como le dije, tenemos un contenido súper interesante para usted, que está ahí en su sofá, con su vaso de café, su taza de café a esta hora, en el toque de queda de la noche. Bienvenido, ministro. Dios le bendiga, ministro. Un placer enorme poder estar aquí y compartir con cada uno de los televidentes que nos están mirando y sintonizan este canal día tras día. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Artísticamente le ponemos el nombre de Ángel el Profeta. Estamos llevando la palabra del Señor tanto en la predicación de su palabra hablada, como también a través de la palabra, a través de la música, a través del ministerio musical, el cual el Señor nos ha dotado y nos ha bendecido con él, tratando de hacer su voluntad y llevando el mensaje a aquellos que necesitan un mensaje, una palabra poderosa de restauración y una palabra de levantamiento en estos últimos tiempos. Amén, amén. Así es que bienvenido y tire para adelante con lo que nos trajo en el día de hoy. Amén, amén. Quiero compartir una palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30 al 4. Quiero aprovechar el tiempo, ya que el tiempo en televisión es oro. Amén. Y quiero leer capítulo 30 al 4 del libro de Segunda de Crónicas. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Estas palabras, las cuales son benditas, desde que Dios puso esa palabra en el corazón de los escritores, pedimos al Señor que añada bendición a los que van a escuchar esta palabra, y que añada bendición a nosotros que estamos en este lugar. Esta es una historia que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho. Desde la primera vez que yo pude leer, pude entender grandes cosas a través de esta palabra. Y quiero aprovechar y poner un tema a este mensaje: una nueva temporada. Una nueva temporada. Fíjese bien, la Biblia dice que Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. Josías heredó el reino de su padre. Su padre se llamaba Amón. Amón había heredado el reino de su padre llamado Manasés. Yo quiero detenerme y empezar desde Manasés hasta que llegamos a la historia de Josías. La Biblia dice que Manasés reinó en Jerusalén 55 años. Pero durante el reinado de Manasés, todo Jerusalén vivía en caos. Vivía en hambre, vivía en sequía, vivía en miseria, por así decirlo. Había una maldición que estaba arropando todo Jerusalén a causa del reinado de Manasés. ¿Por qué? Porque Manasés, dice la Biblia, que se olvidó del Dios verdadero y empezó a rendir cultos a otros dioses. Empezó a levantar esculturas de otros dioses paganos, dioses falsos, y empezó a rendir cultos, alabado sea el nombre del Señor, olvidándose de darle la adoración al Dios verdadero. A causa de esto, la ira de Dios se puso sobre Jerusalén, y por tanto había una miseria enorme. Ya los mismos animales estaban muriendo porque no había pasto para que ellos se alimentaran, tampoco había agua para que ellos tomasen, a causa de que la ira del Señor estaba en contra del reinado de Manasés. Manasés fue un rey demasiado despiadado. La Biblia también le atribuye la muerte del profeta Isaías. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia
relata que este rey, alabado sea el nombre de Dios, hacía sacrificio de niño a el Dios conocido como Moloch. Este hombre era un hombre demasiado cruel y por causa de su pecado, por causa de su maldad, la ira del Señor estaba sobre Jerusalén y Jerusalén no podía salir hacia adelante. Todo el mundo estaba al grito, todo el mundo estaba desesperado a causa de este reinado. Pasa el tiempo de Manasés, Manasés muere y surge un nuevo rey sobre Jerusalén. Dice que surge el rey Amón, hijo de Manasés. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia habla de que Amón siguió la misma práctica de su padre. O sea, él siguió en la misma temporada que estaba viviendo el rey Manasés. Dice que también siguió haciéndole culto a los dioses paganos, siguió haciendo sacrificios, siguió, alabado sea el nombre del Señor, humillando al pueblo, maltratando al pueblo, alabado sea el nombre del rey. Por tanto, la ira del Señor aún estaba puesta sobre todo Jerusalén. Y me pongo a pensar, amado, a veces nosotros conocemos familias que quizá mamá, quizá papá está envuelto en la drogadicción, en el alcohol, y vemos que los hijos cuando van creciendo, desde que tienen una edad de adolescencia, empiezan la misma práctica que ellos. Por eso vemos que hay maldiciones de generaciones que aún están siguiendo los simientes de estos tiempos. Esas maldiciones, hay pactos que se han hecho en generaciones atrás que están todavía persiguiendo a la generación de este tiempo. Hay pactos que hicieron a dioses paganos que todavía hoy por hoy están causando problemas, están causando estragos sobre la generación de este tiempo. Por eso vemos muchos jóvenes que están en la drogadicción desde su adolescencia. Por eso vemos muchos jóvenes que se están prostituyendo desde la adolescencia. Por eso vemos, alabado sea el nombre del Señor, familias que viven en ruina, viven en una condición deplorable a causa de maldiciones generacionales que vienen arrastrando. Escuche esto, me gusta algo y es que cuando el libro de Crónicas dice que a los 8 años empezó Josías a reinar sobre Jerusalén, dice que no se apartaba de los caminos del Señor ni a la derecha ni a la izquierda. Escuche esto, humanamente, si nos ponemos a pensar y nos ponemos a ver, un niño de 8 años no tiene la capacidad, prácticamente por así decirlo, para tomar la rienda, para tomar el control de una nación. Sin embargo, este niño tiene 8 años y le llega la encomienda de que él tiene que gobernar todo Jerusalén. Escuche esto. Y me imagino yo a Josías, o me imagino a las personas que estaban alrededor diciendo, bueno, vamos a seguir en la misma condición. Vamos a seguir en la misma desgracia que estamos viviendo desde el tiempo de Manasés. Porque Manasés duró 55 años. Reinó Amón, duró 2 años. Hemos vivido en desgracia por 57 años. Entonces ahora tenemos que también ver lo que va a traer este muchachito de 8 años que no tiene quizá la capacidad para reinar, no tiene el conocimiento de cómo llevar una nación por el camino correcto. Me imagino a Josías en ese tiempo mirando la situación de Jerusalén. Me imagino a Josías mirando desde los tiempos de Manasés cómo vienen sucediendo cosas y cómo el pueblo no avanza, cómo la nación no echa para adelante, sino que va en ruina, va en decadencia. Tiene una temporada, amado, que no avanza, que no promete nada al futuro. Y me imagino a Josías mirando hacia allá y diciendo, ¿y yo qué voy a hacer ahora? Porque mi papá empezó a reinar y hizo lo mismo que mi abuelo y el pueblo siguió igual. Pero dice la Biblia ahí, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. Habla de David su padre porque Josías venía de la descendencia de David.
Y yo me imagino a Josías mirando más allá de Manasés diciendo, pero ven acá, en un tiempo alguien de mi descendencia reinó 40 años sobre Israel. Y mientras este hombre reinaba en Jerusalén, en Israel, todas las cosas estaban bien. Todo estaba marchando bien, porque dice la Biblia que Dios estaba con David en todo lo que hacía. Me imagino a Josías imaginándose eso y dijo, aquí hay que hacer algo, hay que cambiar esto. No puede seguir así, hay que hacer algo diferente. Hay que empezar a cambiar el panorama. Hay que empezar a hacer cosas distintas a las que estaba haciendo Manasés. Hay que empezar a hacer cosas distintas a las que estaba haciendo Amón. Hay que empezar a hacer cosas como la que hacía David. Alabado sea el nombre del Señor, porque mientras David reinaba y adoraba al Dios del cielo, las cosas estaban marchando bien. Y la Biblia dice que a los 8 años del reinado de Josías, Josías hizo una reforma en todo Jerusalén que cambió la historia y cambió la temporada de Jerusalén. Amado, yo le voy a exhortar en esta hora de que es tiempo de que empecemos a hacer cosas diferentes. Es tiempo de que empecemos a hacer cosas distintas para poder cautivar, poder traer cambios a nuestra vida, para poder traer cambios a nuestra sociedad, para poder traer cambio a nuestra nación. Tenemos que hacer cosas distintas. No podemos seguir con la misma práctica que nuestros antepasados. Tenemos que empezar a adorar al Dios de los cielos. Tenemos que empezar a darle culto al Dios que nos hizo, aquel que nos creó, aquel que prometió estar con nosotros. Debemos empezar, amado, a entender que en estos tiempos debemos cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Debemos incluso cambiar nuestra forma de orarle al Señor. Si queremos traer una temporada distinta, si queremos ver cosas distintas, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Josías dice que empezó a derribar los lugares altos. Empezó a derribar las estatuas, empezó a derribar toda escultura, todos los dioses que habían en aquel lugar. Empezó a derribarlo, limpió la zona, limpió el panorama. Y dice que empezaron a darle la gloria al Dios de los cielos. Empezaron a darle adoración al verdadero Dios. Empezaron a rendirle culto. Alabado sea el nombre del Señor, aquel Dios de Israel, aquel Dios de Jerusalén, aquel Dios que servía a David, aquel Dios que seguían, alabado sea el nombre del Señor, que seguía a Elías, aquel Dios amado que hacía milagros, aquel Dios que cuando el pueblo le pedía, Él respondía, aquel Dios que cuando el pueblo iba por el desierto, Él prometía estar con ellos, por la noche como columna de fuego y por el día como columna de nube. Ellos empezaron a darle culto, a darle adoración a aquel Dios que cuando el pueblo tenía hambre, Él le daba de comer. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Josías reinó 31 años en Jerusalén y no se apartó de los caminos del Señor, sino que anduvo en los caminos del Señor y trajo nuevamente la adoración a Dios. Trajo nuevamente el rendirle alabanza al único Dios verdadero. Dice que hallaron el libro de la ley y cuando empezaron a meditar en el libro de la ley, dijo: aquí algo está mal, estamos trabajando mal, estamos haciendo las cosas como no se debían hacer, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que empezó a limpiar el templo y restauraron el altar de Dios para darle adoración al Señor. Amado, estamos en un tiempo donde el enemigo tiene cautiva nuestra juventud. Y con la misma prédica, con el mismo formato que hemos aprendido, no vamos a poder llegar hacia donde ellos están. Amado, estamos en un tiempo donde tenemos que empezar a hacer cosas distintas. Si Josías hubiese seguido haciendo lo mismo que hacía Manasés y lo mismo que hacía Amón, toda la historia fuera otra. Estuviéramos hablando cosas distintas de Josías. Amado, pero el niño que de 8 años, amado, empezó a ver con otra visión. Y dijo: no, yo tengo que hacer cosas diferentes. Yo no puedo seguir haciendo la misma práctica que ellos. Hay maldiciones de generaciones que se van a romper cuando alguien se levante y diga: aquí las cosas tienen que cambiar. Esto no puede seguir así. Hay maldiciones que se van a romper cuando uno se ponga de pie y diga: algo tiene que suceder en este lugar. Esta temporada no puede seguir así. Tenemos que cambiar nuestro formato. Alabado sea el nombre del Señor. Me gusta mucho esta historia, amado, porque a veces
no miramos la dimensión en la que Dios obra con cada uno de nosotros cuando nosotros empezamos a hacer cosas distintas en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros empezamos a movernos conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, amado, y no nos encerramos en solamente el mismo culto, la misma forma de adorar a Dios, la misma manera de orarle al Señor, la misma práctica, alabado sea el nombre del Señor. A veces nos convertimos en seres muy religiosos por la forma en la cual hacemos las cosas para Dios. Debemos, amados, experimentar cosas diferentes, hacer cosas diferentes, porque hay gente, amado, que está esperando una palabra diferente. Hay gente que está esperando que nosotros hagamos cosas distintas para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Josías empezó, amado, a quitar todas las esculturas, a quitar todos esos dioses paganos, mucha gente criticó porque la gente se acomoda al pecado. Mucha gente criticó, pero cuando empezaron a ver, amado, el cambio, la lluvia caía en el tiempo que tenía que caer, la hierba estaba verde, los animales tenían de qué alimentarse, tenían de qué tomar, había agua en los arroyos, alabado sea el nombre del Señor, en los graneros estaban llenos, alabado sea el nombre del Señor, no faltaba la comida en Jerusalén. La gente empezó a ver las cosas diferentes. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que empezar a hacer cosas distintas si queremos ver la mano de Dios obrando de una manera distinta en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Yo espero que tú puedas entender el mensaje de esta hora. Debemos empezar a hacer cosas, debemos empezar a movernos de una manera diferente para que podamos ver la mano de Dios de diferente manera en nuestra vida. A veces conocemos a Dios de una sola forma y Dios tiene multiforma de cómo hacer sus cosas. Dios tiene multiforma de cómo presentársenos a nosotros. Pero debemos pedirle a Dios que se abra, o debemos nosotros abrirnos a que el Señor haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Debemos nosotros permitirle al Señor que haga los cambios necesarios para estos tiempos. Que haga la reforma en nuestra vida que hay que hacer para este tiempo. Porque este es un tiempo, amado, alabado sea el nombre del Señor, que debemos ser sabios, debemos tener estrategia para poder hacer la diferencia en Dios. Así que Dios te bendiga en esta hermosa hora. Espero que el Señor bendiga tu vida grandemente y la vida de tu familia. Y espero que puedas entender que es tiempo de hacer cosas diferentes en Dios. Ya no podemos seguir de la misma manera que estábamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, amén, amén. Ahí pues tremenda palabra el día de hoy, el cual usted ha recibido de